Bueno, bienvenidas a todas, esperando que estén muy bien, esperando que este tiempo del Omer y este tiempo de cuarentena nos sirva para tener una reflexión, un crecimiento y una transformación. La realidad es que hemos dicho en otras clases que estamos en una ventana de oportunidad de cambiar las cosas que sí podemos cambiar y dijimos que lo único que podemos cambiar es tener un contacto un poco con el pie afuera para saber qué está pasando y podemos trabajar sobre nosotras. La clase de hoy va a ser sobre la cuarta semana del Omer, que está transcurriendo ahorita, y es la semana de Netzach. Y la palabra Netzach tiene una connotación bastante más compleja de la que pensamos, pero la vamos a trabajar con mucho detalle para que nos quede muy, muy claro qué es lo que tenemos que trabajar y cuál es la energía que tenemos que trabajar. La palabra Netzach tiene la traducción al castellano de victoria y de eternidad. Y la realidad es que son palabras que suenan muy poderosas, pero no sabemos qué significan y qué relación tiene la victoria con la eternidad. Victoria sobre qué y eternidad sobre qué. Por lo tanto, es muy importante para mí hablar de esta energía en particular y se me ha hecho muy difícil preparar esta clase y ahorita van a entender por qué. Porque a partir de ahorita voy a empezar a compartir con ustedes unas pantallas y quiero que vean algo muy interesante que pasa con el tema de, bueno, primero que todo, quiero que vean que lo que estamos trabajando esta semana es la semana cuarta del Omer, que va del día 22 del Omer al día 28 del Omer. Para que entiendan, el día de hoy estamos en el día 26 del Omer, que estamos en la intersección que hay entre Netzach y Hod. Quiere decir, estamos en la perfecta intersección que existe entre Moshe Rabbeinu, que es el representante de Netzach, y de su hermano Aarón, que es el representante de Hod. Entonces, quise primero que todo ubicarlas. En un segundo instante, quiero enseñarles en el Tselem Elohim, lo que se llama la representación que hay de las fuerzas en nuestro cuerpo. Nosotros estuvimos durante las primeras 3 semanas trabajando Geset, que es la mano derecha, Din, que es la mano izquierda, y Tiferet, que dijimos que es el centro y el corazón, y es el centro del árbol de la vida. Por lo tanto, esta semana comenzamos una nueva triada que consiste en Netzach, Hod y Yesod. Quiere decir, nosotros a estas Sefirot que van desde Gesed hasta Yesod, nosotros lo llamamos como Zeir Anpin, así lo llama el Zohar HaKadosh, que significa el rostro pequeño. Pero es muy diferente la energía que hay en la parte de la triada primera de Gesed, Din y Tiferet, que la que hay en Netzach, Hod y Yesod. ¿Por qué es diferente? Porque lo que quiero explicarles es que estas 3 sefirot, estas 3 energías que se trabajan las primeras 3 semanas, es una energía bruta, es una energía pura, es una energía unidireccional. Quiere decir, cuando trabajas Gesed, trabajas tú esa fuerza, pero la trabajas como en un sentido primario. ¿Qué significa dar? ¿Qué significa cuidar? ¿Qué significa amar con respecto a ti? Y lo que estamos acá tratando de explicar es que en la energía que sucede acá va a ser una energía repetida la que va a suceder acá, pero a diferencia de la energía de las primeras 3 semanas o de las primeras triadas, que es energía unidireccional. Unidireccional es que tú estás viéndote a ti con respecto a cómo resuena esa energía en ti. Y lo que va a suceder con las siguientes 4, 5 y 6 semana es que la energía va a ser, ¿cómo va a ser la energía en ti y respecto al recipiente? Y esto es algo muy interesante porque
es la energía bidireccional, es la energía que vas a tener tú con respecto a ti y con respecto, tomando en cuenta siempre al otro. No nada más la energía pura y la energía bruta, sino va a ser la energía, cómo vas a procesar esa energía y cómo vas a impartir esa energía con respecto a la capacidad que va a tener el recipiente. Y por lo tanto, se le conoce a estas midot, a la midá de Netzach, Hod y Yesod, se le conoce como la forma pragmática de llevar la energía. Quiere decir, a esta energía se le llama la energía unidireccional, la energía bruta o la energía emocional. Y la energía que va a estar a partir de este momento es la energía, cómo vamos a plantearlo y cómo lo vamos a llevar a cabo en la vida real. Por lo tanto, es mucho más complejo, pero es mucho más importante porque es la forma en cómo nosotros nos vamos a relacionar y vamos a bajar esta energía y la vamos a utilizar para impartirla. Por lo tanto, es muy importante que vean el árbol de la vida una vez más y vean que en la columna derecha está Jochma, Gesed y Netzach. Quiere decir que Netzach, que es la clase de hoy, significa que es la forma pragmática de vivir lo que se vive en Gesed. Para que entendamos esto primero que todo a nivel cósmico y a nivel de la creación, les tengo que explicar que, acuérdense que el primer día de la creación, que es el día de Gesed, es el día de Abraham Avinu, Dios crea la luz, crea la energía. Entonces, la energía sabemos que es todo es energía. Finalmente, cuando hablamos de luz, cuando hablamos de energía, estamos hablando del deseo de Dios de compartir la materia primaria de toda la creación. Por lo tanto, el primer día dice Vayeior, Dios creó la luz. ¿Qué crea el cuarto día, que es Netzach? El cuarto día es muy interesante porque Dios crea las luminarias. Dios crea la luna, crea el sol y crea las estrellas. ¿Qué significa esto? Significa que es la luz, pero de una manera pragmática. Quiere decir, la luz general del Gesed se convierte en la luz específica, dada para la creación y para el planeta Tierra y para los humanos a través de la luz solar, de la luz del reflejo de la luna y la luz y la energía de las estrellas. Por lo tanto, lo que estoy tratando de explicarles es que cósmicamente es la misma energía, pero ya no es la energía de golpe, sino es la energía a través de las luminarias. Es una energía directa y dirigida hacia nosotros. Por lo tanto, tengo que explicarles que en el Tselem Elohim, quiere decir en la figura que estamos viendo acá, donde estamos tratando de posicionar a la Sefirot en el cuerpo humano, es muy importante porque Netzach y Hod siempre están juntas. ¿Y por qué están juntas? Porque son las piernas de la persona. Acuérdense que Gesed y Din es la mano derecha y es la mano izquierda. Y yo les quiero decir que uno puede usar sus manos en manera independiente. Tú puedes usar la mano derecha para escribir y la mano izquierda la puedes tener quieta o la puedes tener, hay gente que la tiene haciendo otra cosa, agarrándose el pelo o haciendo masaje. Quiere decir, son fuerzas independientes que pueden trabajar independientemente. Puedes usar la mano derecha para una cosa, la mano izquierda para otra cosa, puedes acallar la mano derecha, pero en cambio, la acción de las piernas es sostenerte y es caminar. Y para poderte sostener y para poder caminar, requieres de las dos. No es una acción que puedas hacer solamente con una. Por lo tanto, es muy importante que entiendan que cuando hablamos de Netzach y Hod, siempre tenemos que hablar de ellas en conjunto. No podemos hablar de ellas en manera independiente. Por lo tanto, siempre, históricamente y siempre energéticamente, estamos involucrados en estas dos midot,
que es la midá de Moshe Rabbeinu, que es Netzach, y la midá de Aarón Cohen, que es el hermano de Moshe, que es Hod. Y es la forma pragmática tanto de Gesed como de Din. Pero acá viene la dificultad de poder entender, ya después lo vamos a bajar mucho más a nuestra energía. Sucede algo muy paradójico. Cuando tú analizas a Moshe Rabbeinu fue para la creación un ser que nos trajo la Torá, nos ayudó para liberarnos de la esclavitud, etc. Pero Moshe, al traernos la Torá, nos impuso una ley y nos impuso un yugo y nos impuso un peso sobre nosotros muy grande. Por lo tanto, nosotros vemos a la figura de Moshe como una figura no tanto como de Gesed, la vemos como una figura más bien de Din. ¿Por qué? Porque nos puso la Torá, porque nos exigió cierto comportamiento, porque nos exigió que fuésemos de una manera. Por lo tanto, a pesar de que Moshe está debajo de Gesed, nosotros no nos llega el Gesed tan directo como si fuera la línea derecha, sino nos llega a través de haber pasado por Din, por Tiferet, y nos llega Moshe con una sensación de exigencia. Y el hecho es que en vida Moshe no fue tan querido como nosotros pensamos. Cuando llegó por primera vez a Egipto, la gente dijo, tú ni eres judío, tú ni te criaste con nosotros, tú no fuiste esclavo, tú no tienes nada que aportarnos. La gente lo rechazó y la gente siempre criticó mucho a Moshe Rabbeinu y lo veían como un extraño. Le criticaron que se separó de su mujer, le criticaron que no fue tan buen papá, le criticaron muchas cosas y lo resentían porque él trajo la ley al mundo. Lo que quiero explicar es que cuando llegamos a la triada de Netzach, Hod y Yesod, se convierte muy paradójico, como que se cruza la información de tal manera que vamos a ver a Moshe Rabbeinu como un ser mucho más estricto, y en cambio Aarón, que está debajo de Din, que está debajo del juicio, lo vemos como una figura amorosa, pacífica y linda. Y esto es algo que cuesta, por eso cuesta tanto trabajo entender estas dos midot, porque tenemos como que la información cruzada. Esperaríamos que Moshe fuera el suave, el tranquilo, el buena onda, y pensaríamos que Aarón, por estar debajo de Din, sería el estricto, el duro, y exactamente sucede al revés. Se cruza completamente la energía. Pero ahorita les voy a explicar por qué se cruza la energía. Y si entendemos eso, vamos a entender que la forma pragmática y la forma práctica de hacer muchas veces el Din y el Gesed es no tanto en función de lo que nosotros queremos hacer, sino que tenemos que entender que estas midot de Netzach y Hod son el medio para impartir las midot de arriba. Entonces les quiero explicar metafóricamente un poco esto. Una persona quiere ayudar al otro. Acuérdense que ayudar al otro es la mano derecha. Vamos a extender nuestra mano, ayudar a alguien, a hablar con él, a darle dinero, a tener una conversación, etc. La mano derecha. Pero muchas veces para llegar al lugar, para poderlo atender, tienes que usar tus pies. Quiere decir, tienes que usar otro medio para ayudarlo. Tu deseo es ayudarlo. Por ejemplo, a un hijo, el deseo más grande que tenemos como padres es ayudar a nuestros hijos a que se levanten, a que salgan adelante, a que se vuelvan independientes, y les queremos dar. Pero sabemos que muchas veces darles no es la forma de ayudarles. Muchas veces la forma de ayudarles es tocarles en la puerta y decir, despiértate, párate, lávate las manos, desayuna, reza. Y entonces se ve como que somos severos con ellos, pero no es que lo que queremos es severos con ellos, lo que queremos es ayudarlos, amarlos, y la forma de amarlos va a ser a través de otro medio. Y exactamente eso es lo que es Netzach y lo que es Hod. Quiere decir, nuestro deseo es
ayudar, pero la forma de hacerlo muchas veces no es nada más mi deseo, ayudar. Es tomar en cuenta que lo que el otro necesita probablemente es que lo que él necesita es que lo despiertes y que le exijas. A veces un amigo te habla y te dice, ay, es que estoy mal, estoy deprimido, no estoy bien, estoy pasando la dura. Tu deseo es ayudarlo, pero muchas veces lo que le tienes que decir es, ¿sabes qué? Ya no te quejes, ponte esta meta y ya, hazla. Y entonces pareciera como una figura contraria a la ayuda, pero al contrario, esa exigencia o ese decirle a la persona, ¿sabes qué? Ponte las pilas, ya deja de hacer esto y ya ponte a hacer esto, es la mejor forma de ayudarlo. Entonces estamos impartiendo la ayuda, pero la estamos impartiendo de manera paradójica porque se percibe como una exigencia. Exactamente así fue, así es la energía de Moshe con Aarón. Moshe es percibido como el que nos trajo la Torá, el que nos exigió cierto comportamiento, el que nos puso reglas, el que nos metió en track, el que nos puso a cuidar Shabbat y Kafrut y nos trajo y nos dijo esto está bien y esto está mal. Entonces lo percibimos como una figura enojona, como una figura drástica. Y en cambio Aarón, que precisamente Aarón está debajo del Din, y Aarón es el que más sabe de los detalles si está bien o está mal, él siempre está pacífico, está empático, está tratando de llevar la fiesta en paz, ese Oev Shalom, el Rodef Shalom, que significa él ama la paz, persigue la paz. Y entonces lo que estamos acá explicando es que es una información exactamente cruzada. Como sucede con nuestra vista, que nosotros no sé si saben, pero vemos de una manera y nuestra vista hace, acá hay una parte que se llama el quiasma óptico, y el quiasma óptico es que invierte la imagen y después la imagen se vuelve a regresar a lo que estábamos viendo. Entonces es muy interesante porque cuando los hombres se ponen los tfilim, dice, Beayule totafot beineneja, que sea una señal entre tus ojos. Entonces, ¿por qué no lo ponemos acá? Porque acá hay un cruce de información y precisamente el cruce de información significa que hay un efecto paradójico cuando tenemos que aplicar las cosas a nuestra realidad. Entonces, lo que quiero explicarles es que nosotros, cuando estamos viviendo en esta triada es la que nos va a anclar a la realidad. Esto es todavía un poco más teórico, es un poco más lo que sería lo ideal. Pero en cambio la triada de las piernas, que se concreta con nuestra sexualidad y nuestro bonding con las relaciones y con nuestra relación pragmática, tiene que ver con algo de cómo esta información se va a bajar y va a aterrizar, porque las piernas están en el suelo y es como realmente nosotros tenemos que llevar a cabo la fuerza de Netzach y de Hod. Entonces ya podemos pasar a una definición más concreta de lo que es Netzach. La verdad es que la palabra Netzach, es, como les dije al principio, es una palabra extraña porque significa, ahorita estoy buscando la hoja, creo que es al mero principio. La palabra Netzach significa victoria y significa eternidad. Y hay muchas palabras que tienen que ver, haz de cuenta, la palabra Netzach sucede en la Torá, en el Tanaj, 40 veces, lo cual es muy interesante porque aunque estamos ahorita ya pasados de los 40 días de cuarentena, seguimos estando en un periodo conocido como cuarentena, que significa 40. Entonces, la palabra 40, acuérdense que siempre en la Torá va a representar un proceso completo. Nada más por recordarles, cuando el mundo estaba muy mal y Dios vio el mundo y se arrepintió de haber creado al hombre, dijo, híjoles, la regué big time, ve cómo el hombre se deterioró, ve lo que hizo el mundo, ve cómo se ha deteriorado toda la creación por culpa del hombre, y mandó un diluvio que cayó en el mundo durante 40 días y 40 noches.
Es cierto que estuvieron en el arca 11 meses, casi 12 meses, pero el proceso de limpieza del mundo es a través del número 40. 40 años estuvieron el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué no 39? ¿Por qué no 41? Porque siempre el número 40 va a denotar un cambio de energía, una posibilidad de cambio. Entonces, es muy interesante porque siempre que hablemos de cuarentena y siempre hablemos de un aislamiento, es que tenemos la oportunidad de hacer un cambio. Y Moshe sube al Har Sinai a recibir la Torah 40 días, 40 noches. ¿Por qué este tema de 40? Porque no es el mundo igual antes de recibir la Torah que después de recibir la Torah. Cambia completamente el paradigma y cambia completamente la energía de lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, es muy interesante que la palabra 40 está relacionada a la cuarentena y a la vez la palabra Netzach está relacionada aparece en la Torah exactamente 40 veces. Y es muy interesante, pero el prototipo y el arquetipo de Netzach es Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu tiene 120 años de vida divididos en 3, que son 40 años vivió de una manera, 40 años vivió de otra manera y 40 años vivió de otra manera. Quiere decir, la vida de Moshe se analiza a través de bloques de 40 años. 40 años vivió como un príncipe egipcio. 40 años estuvo desaparecido y hay todo un midrash que cuentan que fue como un héroe en Etiopía, que la gente no sabe, pero llevó a cabo ayudó a un golpe de estado que hubo con un rey que se llamaba Cucanos. Y después aparece 40 años y sus siguientes 40 años es desde que está en la zarza ardiente hasta que Hashem le pide que vaya a salvar al pueblo de Israel, que sea su representante, recibe la Torá, va al Sinai. Quiere decir, la vida de Moshe es una vida que va alrededor del número 40, explicando que una persona puede transformarse y puede cambiar completamente su forma de ser a través de la numerología de 40, que es la letra Mem. También tiene que ver el número 40 con la mikve. La mikve es un cuerpo de agua que tiene 40 unidades de agua. Y quiere decir que el número 40 tiene que ver con Maim, tiene que ver con el agua misma. El agua es Gesed y el Gesed es como el Netzach en nuestro entorno. Por lo tanto, son elementos que son muy importantes de explicar para entender profundamente qué es la palabra Netzach. Ahora, quiero que vean, los que entienden hebreo lo van a entender más, no está perfectamente escrito, pero la palabra Gesed, que es la primera sefirá, es la primera semana del Omer, es Het 8, Samach 60, Dalet 4. Dijimos que en Gesed, en el primer día de la creación, Dios está en su totalidad. El número 72 implica los 72 nombres de Dios que nosotros conocemos en este entorno, que es la totalidad de Dios. Pero vean qué interesante, la palabra Netzach tiene la gematria de 148. Pero acá voy a usar una gematria que se llama una gematria agregada, en donde vemos que Het es 8. Het y Samach es 68. Y Het, Samach y Dalet es 72. La suma de 8, 68 y 72 es exactamente la suma de Netzach. Quiere decir que es la forma en que el Gesed va a bajar al mundo. Y la forma que el Gesed va a bajar al mundo es como Moshe nos va a traer nuestra forma de conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Porque la fuerza que tiene Moshe es cómo traer lo de arriba hacia abajo. Cómo traer la Torá a nuestra vida. Cómo traer a Kadosh Baruj Hu a nuestro entorno. Cómo bajar la Shejinah. En cambio, cuando vamos a estudiar la semana que entra, la midá de Hod, es exactamente al revés. Hod es cómo el hombre sube para arriba.
cómo el hombre prende las velas, cómo el hombre hace corbanot, cómo el hombre lleva su energía para arriba. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que son dos fuerzas que están todo el tiempo creando una homeostasis perfecta, la de Moshe y la de Aarón. Moshe bajando y Aarón subiendo. Moshe jalando y Aarón subiendo. Esa es una forma de entender lo que es la pierna derecha y la pierna izquierda. Ok, ahora vamos a enfocarnos. Espero que vayan bien. Yo les digo que es difícil en el sentido de que me llevó años y estuve leyendo muchísimo durante toda esta cuarentena para poder dar esta clase, porque encontré ciertos patrones que son muy importantes de entender. La palabra Netzach viene de la palabra victoria. Tener una victoria, como lo tengo ejemplificado en esta forma, es como ganar, como lograr algo. Entonces, algo muy importante es que para poder tener una victoria sobre algo, la persona tiene que tener una determinación y tiene que tener lo que se llama un apego y un amor muy grande a un ideal. Quiere decir, la victoria que una persona pueda tener es que tiene que tener un ideal, tiene que tener una gran motivación y la midá de Netzach es tener la capacidad de sobreponer ante todos los obstáculos para lograr lo que se propuso. Entonces, la realidad es que nosotros los seres humanos somos seres que muy fácilmente nos llenamos de energía y de propósito. La gente dice, ay, quiero hacer esto, ay, quiero hacer el otro, quiero poner un negocio, quiero estudiar más, quiero rezar, quiero meditar. Y la persona les ha otorgado una chispa de energía original. Y el problema que nos va a suceder y que nos pasa a todos es que conforme pasa el tiempo, la gente pierde motivación y pierde la fuerza con la que quiso hacer esa acción y el tiempo lo va uno enfriando, de tal manera que muchas personas se proponen cosas y nos proponemos cosas y conforme pasa el tiempo, como que dejamos pasar, dejamos enfriar el momento, le bajamos, perdemos interés, nos da flojera, comienza un estado como de apatía y abandonamos las cosas que nos proponemos. Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Hay un rabino que escribió un libro que se llama Living Inspired, que le explica que así pasa en el amor. Cuando conoces una persona y la persona te fascina y te enamoras, es como un pum de gesed, de amor, de todo. Y lo que siempre acaba pasando es que conforme pasa el tiempo, todas las relaciones se calman y la infatuación y la grandeza del momento y la chispa del momento y el calor del momento empieza a enfriarse, empieza a entrar la entropía en la relación. Y no es que tiene que llegar al opuesto de no llevarte bien, pero ya ves a la persona, ya no estás tan prendido, sexualmente ya no te jala tanto, ya no lo quieres besar tanto, ya no piensas tanto en él. Esto es algo normal porque estamos en un mundo permeado por una fuerza llamada entropía. Y esa fuerza es la que hace que algo caliente se enfríe, que algo que está, que una pelota que va muy rápido se vaya más lenta. Quiere decir, la fuerza de entropía es una fuerza descrita por Newton, que es la segunda ley de termodinámica, que todos los cuerpos empiezan a perder energía y ecualizan y bajan su energía. Entonces nosotros no somos una excepción a la regla y por eso es que la persona dice, sí, ya voy a acabar ahora sí mi tesis y de repente dejó el proyecto. Y de repente la persona dice, no, yo ahora sí me voy a poner fit y voy a hacer ejercicio y voy a perder peso y voy a hacer diario ejercicio y al quinto día dices, no, ya qué hueva, ya, igual me veo igual. Quiere decir, hay todo tipo de obstáculos
en la vida para lograr la victoria. Pero la cualidad de Netzach es tener la determinación, tener la disciplina y tener la fuerza para lograr tu cometido y para lograr tus ideales. Por lo tanto, ya vamos a poder empezar a entender por qué es victoria. La victoria es, la midá de Netzach es la capacidad de la persona de proponerse tener una victoria y lograrlo. Por lo tanto, uno no puede poner todo en el mismo nivel. No puedes poner en el mismo nivel una cosa pequeña de una cosa grande. Entonces, la persona cuando está viviendo en Netzach tiene que conocer muy bien qué cosas ama y qué cosas está dispuesto a meter toda su energía y no doblegar. Por lo tanto, hay un elemento en Netzach, un elemento de determinación, de decir, esto sale porque sale. Y estoy dispuesto a hacer todo, inclusive voy a disponerme a dedicar mucho tiempo y mucho mi esfuerzo y mucha mi determinación y mucha mi fuerza para que esto salga. Y hasta llegar un momento que una persona puede decir, yo daría mi vida por esto. Es tanto mi ideal de que esto se concrete, es tanto mi ideal de que esto suceda, que inclusive vería apto sacrificar cosas porque esto suceda. Entonces no estamos nada más hablando de cositas pequeñas que nos proponemos día a día. Quiere decir, en Netzach estamos poniendo lo más alto de nuestros ideales en juego y tenemos que energizar de manera constante y de manera disciplinada y de manera fuertísima, darle la energía para lograrlo. Y lo que va a suceder es que cuando nosotros ponemos esta energía y trabajamos a contracorriente y todos los días le ponemos disciplina y volvemos a energizarnos, primero que todo, no puede ser por algo que te vale. Tiene que ser algo que para ti es sumamente importante. No puede haber medias tintas. No puede haber que una persona determinantemente se pare diario y haga esto. Tiene que ser por algo grandioso, por un ideal. En el video pequeño que les mandé el día viernes decía, tenemos muchas cosas por qué vivir, porque una persona pues tiene por qué vivir, tiene por qué energizarse, etcétera. Pero cuando estamos en nivel de Netzach, también se presentan elementos de decir, también hay mucho por qué morir. Hay muchas cosas por las cuales yo sacrificaría inclusive mi vida para que esto suceda. Y esto es algo muy interesante, porque lo que vamos a ver es que estamos hablando constantemente de Moshe con Netzach. Y cuando vamos a ver la vida de Moshe, y vamos ahorita a hablar de otro personaje muy interesante, vamos a ver que la vida de Moshe es una vida donde él estuvo todo el tiempo luchando por un ideal. Es una persona que todo sacrificó, inclusive hay un elemento de autosacrificio, hay un elemento de autoanulación, inclusive de tus cosas personales, con tal de que algo pase. Entonces, estamos hablando que Netzach está relacionado con ideales grandes. No nada más el ideal de tener un poco más de disciplina y tener la energía para hacerlo. Está cuando una persona dice, yo me veo a mí misma que yo daría mi vida por hacer un Kiddush Hashem. Yo daría mi vida por ayudar a Israel. Yo daría mi vida por esto. Entonces, es cuando la persona entiende que hay mucho por qué vivir y también hay mucho por qué morir, que estaría dispuesta a sobreponerse a todo. Y se energiza de tal manera que no hay manera de pararlo. Y lo que va a suceder es que cuando una persona tiene un ideal muy claro y logra conectar con ese ideal, inmediatamente esa persona encuentra eternidad. Ay, qué horror, se me está apagando la compu porque no la tengo bien conectada, denme un chance. Denme un segunditito porque esta computadora de repente tiene
un problema de... Ya estuvo. Por lo tanto, lo que estoy tratando de explicarles en este momento es un poco la personalidad de Moshe Rabbeinu. Y les quiero explicar en qué vemos en la vida de Moshe Rabbeinu el Netzach. Y luego les voy a explicar qué es el Netzach Israel lo Yushaker. Y lo vamos a juntar con el personaje que menos se van a imaginar, que es como la copia en femenino de Moshe Rabbeinu. Que ahorita se los voy a decir, las voy a dejar picadas. Vean qué interesante. Tenemos ahorita esta imagen. Esta imagen que estamos viendo en el centro es la imagen de la zarza ardiente, del Sne, que es el momento en el que Moshe visualizó y tuvo un contacto con Akadosh Baruj Hu. Y lo interesante de esta imagen, y que quiero que se abstraigan a pensar en esta imagen, cuando somos chiquitos y leemos la Torá, vemos que Moshe estaba siendo el pastor de Yitro, su suegro, y de pronto vio un fenómeno que sucede mucho en el desierto, que un arbusto seco se queme. Quiere decir, hay tanta sequía que de repente el calor del desierto hace que se queme un arbusto. Eso no tiene nada de raro. Pero le llamó mucho la atención que estaba ante un fenómeno que pasó muchas horas y seguía ardiendo de la misma manera. Entonces, como que dijo, hay algo ahí, hay gato encerrado, algo está pasando acá. Pasó varias horas y seguía viendo que ardía y que no se consumía el árbol. Y por lo tanto se acercó y se dio cuenta que estaba ante un fenómeno que no era de este mundo. Quiere decir, estaba viendo un fenómeno que no era del mundo natural, del mundo 8, y por lo tanto tuvo la sensación de que estaba presenciando algo desconocido. Y se acercó con mucha suavidad y dijo, ¿qué es esto? Y Dios le dijo, me voy a manifestar a ti como nunca me he manifestado a nadie más hasta este momento. Y reveló, yo soy el que soy, que significa que él reveló por primera vez el Yud Kei Vav Kei, del cual hemos hablado mucho, el tetragramatón. Y entonces nosotros vemos esta imagen y Dios le dijo, bueno, quita tus zapatos, él bajó la cara. Quiere decir, es muy importante, ese encuentro es muy importante porque en ese encuentro Dios escogió a Moshe para una misión única en la historia. Y entonces tú dirías, si se te presenta Dios y te dice, haz esto, pues lo haces. Pero la realidad es que lo que nos cuenta el Midrash y lo que nos cuenta el Zohar es que esta escena en la cual Dios se presenta a Moshe y le dice a Moshe que tome esta responsabilidad de ir a Mitzrayim, de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y le cuenta todo su plan de cómo va a ser y de cómo va a ser el proceso de la redención del pueblo de Israel. Moshe encuentra todos los pretextos del mundo para no ir. Y este encuentro, aunque nosotros lo leemos en la Torah en unas cuantas líneas, es un momento que dura exactamente 7 días. Quiere decir que Dios estuvo argumentando con Moshe durante 7 días que Moshe vaya y que tome el toro por los cuernos y que sea el emisario de Dios para esta labor. Y Moshe, todo lo que le decía a Dios, le decía no, 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 no. Le decía, ¿vas a ir a Mitzrayim? No, es que no me conocen los judíos. Es que vas a ir a hablar con el faraón. No, yo no puedo ir a hablar con el faraón porque el faraón es como mi abuelito. Yo no puedo ir a hablar con el faraón. Y vas a ir a hablar con los sabios de Israel y les vas a decir esto. No, yo no puedo hablar bien porque yo tengo un problema en mi lenguaje. Soy tartamudo o soy esto y no me sé expresar bien. Y después quiere decir que para que Moshe lograra ser Moshe Rabbeinu, tuvo que tener una fuerza enorme en contra de lo que le estaban pidiendo, porque lo que le estaban pidiendo es ir en contra de lo que era su naturaleza.
no era un buen líder, no sabía hablar bien, se sentía que era más egipcio que judío, encontró todo tipo de rechazo a ir y Hashem le contestaba, le contestaba, le contestaba, hasta que lo desarmó. Y en ese momento Moshe se dio cuenta que su misión de vida cambió y que a partir de ese momento tenía que dedicarse a eso, no matter what. Y lo que sucede es que en ese momento la vida de Moshe se convierte en eso, determinadamente y en una manera fuerte. Vamos a ver que Moshe, a partir de este momento, ya no hay otra cosa en su vida. A partir de este momento regresa, le dice al suegro, me tengo que ir. Y el suegro le dice, me parece muy bien. Le pareció al suegro hasta interesante que el yerno adquiriera un puesto tan importante. Le empaca a la hija, le empaca a los nietos, les hace una despedida. Y a partir de ese momento se da cuenta Moshe que ya no hay lugar para la familia, que ya no hay lugar para su vida particular, que ya no hay lugar para sus sueños personales. Él ya embistió, él ya vio esa finalidad, esa idealización, y ya no hay nada más en su vida, y ya no hay nada más que lo detenga a hacer lo que tiene que hacer. Eso es Netzach. Ahora, yo les dije que les voy a decir quién es Netzach en otra historia, y es una cosa increíble. Cuando nosotros vemos la cualidad de Moshe Rabbeinu, vemos que tiene mucha oposición a hacer algo, pero al final de cuentas, Moshe Rabbeinu se convierte en el ser más importante de toda la Torá y es el pastor fiel. Es el que le llaman el pastor fiel del pueblo judío, porque él, desde que llegó a Mitzrayim hasta que casi entramos al Eretz Israel, él se encargó como un pastor de llevarnos y de pasar todos los problemas y todos los obstáculos que habían en el camino. No hubo nada que se sacudiera a Moshe Rabbeinu. Todo era para él prioritario. Era que le hagan caso, que tengamos que comer, que tengamos peace of mind, que tuviéramos agua, que tuviéramos descanso. Él se volvió, dejó completamente su vida personal y se volcó completamente para ser nuestro pastor. Y obviamente también Netzach tiene que ver mucho con la profecía, porque lo que logró Moshe es que cuando él cedió tanto su voluntad, logró que su voluntad se convirtiera en la voluntad de Hashem. Entonces él se convirtió como en un popote, en un tubo. La Gemara le dice la garganta de Dios. Quiere decir, él se convirtió en un conducto por donde la voluntad, quiere decir, la voluntad de él dejó de ser su voluntad. Él convirtió su voluntad, la voluntad de Hashem. Por lo tanto, se volvió una estructura donde Dios hablaba y él pronunciaba. No había nada entre él y Dios de oposición. Él logró un completo tratamiento de su ego, y el ego es como su propia expresión. Él dejó de tener su propia expresión, es lo que les quiero explicar. Él se dio completamente quién es él y se dio cuenta que se tenía que volver un fiel emisario para hacer la voluntad de Hashem. Y eso es Netzach. ¿Quién es la otra persona que logró lo mismo? Les va a parecer un poco raro, pero la persona que logró exactamente lo mismo, y lo dice la Gemara, es Esther en Purim. Si ustedes se dan cuenta, Moshe está discutiendo con Dios que no quiere ir a salvar a los judíos, que no quiere ir a Egipto, que no se quiere enfrentar al faraón, que no se quiere enfrentar a los judíos que no lo van a aceptar. Cuando el pueblo de Israel está en Persia y Amán sube en el poder y hace un edicto para matar al pueblo de Israel, Mordejai va a hablar con Esther y le dice, Mordejai, mira, el pueblo de Israel se tiene que salvar. Y va a encontrar Dios cómo salvar al pueblo de Israel. Pero tú estás en una situación
privilegiada porque estás cerca del rey, porque estás como reina, porque estás en el palacio. Y por lo tanto, tú ahorita tienes la capacidad de ir y tú ser la persona que vas a salvar al pueblo de Israel. Y ella no quiere ir. No crean que ella agarró a la primera y dijo, está bien, voy a ir. No. Estuvo todo el tiempo protestando con Mordejai y diciéndole, es que si el rey no me ha llamado y voy y no me extiende el cetro, por lo tanto voy a morir. Y si yo voy y ve lo que le hizo a Vashti, y a Vashti la mató por no obedecer, y yo nunca he tenido ningún tipo de iniciativa con el rey Ahasverosh, y si voy ahorita. Quiere decir, ella todo el tiempo estaba como Moshe en la zarza ardiente, descalificándose para ir a hacer su labor. Hasta que llegó un momento que agarró y dice, agarró el Malhut es el reino, y se vistió el Malhut, la reina Esther, y fue a ver al rey. Y en ese momento le dice a Mordejai, bueno, pues ahora, ya que sí voy a ir, ayunen por mí 3 días, yo también voy a ayunar 3 días, voy a vestirme, voy a ir a ver al rey, voy a tomar la responsabilidad. Y ella dice una cosa muy interesante. Dice, Bekasher abadeti, abadeti, que significa, si he de morir, he de morir. Quiere decir, llegó un momento de convencimiento y ella se dio cuenta que estando ella en la situación que estaba, era la persona que tenía que tomar la responsabilidad de hacerlo. Y eso implicaba sacrificar completamente su ser, al punto de que el rey sabíamos que el rey ya había matado una reina antes, que el rey no la había llamado en mucho tiempo, pero ella dijo, estoy dispuesta a todo por salvar al pueblo de Israel. Y entonces en ese momento se viste el Malhut, en ese momento pide que ayunen por ella y se arma de fuerzas y se va a ver al rey, y el rey le extiende el cetro, y sabemos que la historia de Purim es la historia de la salvación del pueblo de Israel. Les comento esto, y ahorita les va a parecer un poco mezclada la información, pero lo que les quiero explicar es que la fuerza que enfría a uno de hacer las cosas o de hacer la voluntad de Hashem, esa fuerza es la fuerza del Yetzer Hará. El Yetzer Hará es esa voz que te dice, ay, déjalo para mañana, hoy no arregles tu casa, hoy no hagas la dieta, hoy no te despiertes temprano, lo puedes hacer mañana. Quiere decir, el Yetzer Hará es una fuerza, es la fuerza del mal, es una fuerza que Hashem creó para que el hombre pueda sobreponerse a esa fuerza y pueda tener premio de hacer su voluntad. Porque si todo fuese, me propongo esto y lo hago, me propongo esto y lo hago, no habría recompensa. En lo que les estoy tratando de explicar es que Netzach es esa fuerza que tiene uno que va en contra del Yetzer Hará, en contra de la hueva, en contra de la flojera, en contra de el mañana, de dejarlo para otro momento. Toda esa fuerza que siempre está tratando de que nosotros no lleguemos a nuestro mejor potencial, esa fuerza se llama el Yetzer Hará, y esa fuerza se llama arquetípicamente Amalek. Entonces vamos a analizar a 3 figuras que tuvieron la capacidad de hacer Netzach. Primero que todo, pues obviamente Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu es un ser que se dio toda su vida y sacrificó toda su vida personal para hacer el razón de Hashem. Lo que Hashem le pidió es lo que él hizo. La vida de Moshe fue, a partir de cierto momento, hacer la voluntad de Dios, pero no fue hacer la voluntad porque no le quedó de otra, sino la voluntad de él fue hacer la voluntad de Dios. Quiere decir, era un asunto de todos los días decir, estoy listo para hacer la voluntad de Dios. Mi deseo de vida y lo que me energiza en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Tengo que explicarles que el primer encuentro que tiene Am Israel con Amalek es a través de la lucha que hubo en el desierto en Refidim, que precisamente es Moshe
el que levantaba las manos y peleó contra Amalek. Esta escena, que se ve como una batalla en el desierto, significa que el único que puede acabar con Amalek es alguien que tiene la midá de Netzach, que tiene la midá de sobreponerse a su Yetzer Hará, sobreponerse. Imagínense que Moshe, imagínate lo cansado que estaba el pobre de estar en el desierto con 3 millones de quejinches, con 3 millones de personas que cada minuto estaban jodiéndolo, que qué comemos, que dónde estamos, que qué hacemos, ahora pregúntale a Dios qué hacemos. Él estaba todo el tiempo volcado a servir a Israel. Él se sobrepone al Yetzer Hará, ¿ok? Entonces, la primera batalla que tiene el pueblo de Israel con Amalek es Moshe, que logra batallar con Amalek y acaba con Amalek. Esa es la primera. Ahora, en el principio de acá, les puse un pasuk muy importante de la Torá, que está en Sefer Shmuel. En Sefer Shmuel dice, Netzach Israel lo yishaker, que significa la eternidad de Israel no es mentira, no caerá. Y lo dice Shmuel a Nabí. Y cuando lo dijo Shmuel a Nabí, es una cosa muy increíble, pero cuando llegaron a Eretz Israel, después de mucho tiempo, el primer rey de Israel fue Shaul. Y como Shaul era la persona más apta para ser el rey de Israel, Dios le dijo a Shaul a través de Shmuel Anabí que la primera cosa que tenía que hacer una vez que se estableciera como rey y pusiera a todos establecidos como en un Malhut, le dijo, la primera cosa que tienes que hacer es acabar con Amalek. Y entonces Shmuel Anabí fue con Shaul y le dijo, tienes que hacer guerra con Amalek, tienes que acabar con Amalek, tienes que acabar con todo lo de Amalek. En pocas palabras, era como una figura arquetípica de cómo terminar con el mal radical en el mundo, con la entropía, con el Yetzer Hará. Es muy difícil que nosotros lo entendamos, pero había una ley que tenía que hacerlo. Y fue Shaul, atacó a Amalek, mató prácticamente todo lo de Amalek. Para la hora de matar al rey, que se llamaba Agag, le dio lástima el rey, lo vio y dijo, ¿sabes qué? No hay que matarlo en el campo de batalla, vamos a matarlo en Israel. Y vio animales y vio cosas y dijo, ¿sabes qué? Estos animales no los voy a matar, mejor los voy a llevar a sacrificar en un altar en Israel. Quiere decir que no fue fiel a lo que Dios le pidió. Quiere decir, tuvo lástima por el rey. Cuando uno tiene lástima por alguien es que tiene una identificación con algo. Por otro lado, no logró sobreponerse y que su razón sea el razón de Dios. Y entonces cuando él llegó, Shmuel lo estaba esperando y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la batalla? Y dijo, perfecto, acabé con Amalek, acabé con todo. Y le dice, ¿pero quién es ese señor? Dice, es el rey Agag. ¿Y qué son estos animales? No, pues son los animales de los amalequitas. Entonces Shmuel le dijo, hiciste terrible. Yo te pedí que tenías que acabar con todo. Tú no hiciste esa razón de Dios. Y por lo tanto, en ese momento, Shmuel agarra y mata a Agag y mata a los animales. Y dice las palabras Netzach Israel lo Yishaker, que significa la eternidad de Dios no está en juego, va a ser eterno. Y obviamente, a partir de ese momento, Shaul pierde su lugar como rey, porque el rey de Israel tiene que hacer la voluntad de Dios, y no por miedo ni por nada, sino porque tu deseo es servir a Dios completamente como Él pidió. Lo que les quiero explicar es que cuando una persona está metiéndole de su propia cosecha al tema y no se vuelca 100% al ideal, entonces da lugar para que entre el Yetzer Hará. Y es precisamente este señor que dejaron vivo, que durante esa noche que no lo mataron, que se ve como, bueno, ¿qué tanto se lo mataron en la batalla, lo mandaron al otro día? Esa noche ese rey
cohabitó con una mujer, tuvo hijos y muchos años después reverbera la historia y llega Amán, que viene de Agag, que viene de esta historia y que es un descendiente de Amalek. Quiere decir, lo que no hizo Shaul, ahora regresa reforzado en Persia, más de 1000 años después, con el mismo odio hacia Israel, que es el arquetipo del Yetzer Hatov, y viene a atacar al pueblo de Israel, y tiene que venir Esther Amalcá, y Esther Amalcá se vuelve victoriosa porque dijo, si he de morir, he de morir. Si he de perecer, he de perecer. Si tengo que ceder todo y tengo que ir y el rey en ese momento decide matarme, pues que me mate. Pero yo voy a hacer la voluntad de Hashem. Y por eso también Esther Amalcá es Netzach. Ahora, ustedes ya han estudiado conmigo, ya saben que todas las fiestas del pueblo de Israel son pasajeras, aunque vemos Shavuot, Pesaj, esto, el otro, como fiestas que llegaron para quedarse, sabemos perfectamente que son fiestas que van a desaparecer cuando llegue Yemei Meshiach, cuando ya no van a ser necesarias, van a quedar como un recuerdo, decir, ay, ¿te acuerdas que era, qué bonito era Pesaj, el Seder acá? Pero ya no van a ser necesarias porque ya habremos introyectado. Ok, entonces, básicamente, lo que ahorita estoy tratando de explicarles es que en Netzach está la fuerza ultimada que tiene el pueblo de Israel de vivir por una causa y de inclusive morir por esa causa. Obviamente, pues no todo el mundo está a nivel de Netzach. El punto es que el Netzach se puede aplicar en nuestras vidas a través de ser persuasivos, de no dejarse abatir, de salir adelante, de sacar adelante los proyectos. Pero últimamente Netzach hace que cuando una persona está llena de energía, cuando una persona está llena de determinación, donde todos los obstáculos que aparecen en tu vida se quedan rezagados y la persona está completamente determinada en lograr lo que quiere. Entonces, en el caso de Esther Amalcá, en el caso de Moshe Rabbeinu, son seres que se dieron su vida personal y sacrificaron su dinero, sus cosas, sacrificaron su tiempo. Nada más piensen todo el tiempo que le dedicó Moshe al pueblo de Israel. Piensen en una Esther que era una mujer débil, que era una mujer que no tenía voz, una mujer que estaba ahí como de víctima, que de pronto dijo, yo me lanzo a ver al rey y si me mata, me vale. Yo voy a salvar al pueblo de Israel, que de mí no quede que no lo hice. Lo que estoy tratando de explicar es que cuando una persona tiene esa determinación y tiene esa fuerza de voluntad para sobreponerse a todos los obstáculos o todos los obstáculos que caen porque la vida misma pone obstáculos, porque el Yetzer Hará está trabajando full time y todo el día. Cuando una persona logra sobreponerse a eso, entonces una persona se vuelve eterna. Se vuelve eterna porque logra sobreponerse inclusive, el Yetzer Hará es sobreponerse a la muerte. Por eso dicen que Moshe Rabbeinu no murió. Nosotros sabemos que vivió 120 años, pero sabemos que cuando Dios mandó al ángel, al Malach HaMavet, a llevárselo, llegó la Malach HaMavet con Moshe y le dijo, pues vámonos, ya tienes 120 años, Dios me pidió que se acabara ya tu estancia en la tierra. Y se voltea a Moshe y le dice, ¿tú crees que tú puedes contra mí? Y llega el Malach HaMavet con Dios y le dice, la verdad yo no me lo puedo llevar porque este cuate está tan conectado a ti, es tanta su voluntad, es tanto tu voluntad, que yo no tengo injerencia, no tengo forma de llevármelo. Por lo tanto, sabemos que Moshe no muere en el sentido estricto como nosotros morimos. A Moshe tuvo que venir Dios y
se lo llevó a través de un beso, se lo llevó a través de una elevación. Moshe mismo vivía la realidad de Gan Eden. Moshe fue un ser que subió a Sinai y dejó de comer por 40 días. ¿Quién puede dejar de comer 40 días? Nada más una persona que se alimenta directamente de la energía solar, de la energía de Dios. Quiere decir, Moshe es el prototipo de lo que un ser puede elevarse, y cuando una persona se sobrepone a su Yetzer Hará, cuando una persona termina con su Amalek interno, cuando una persona se levanta y se energiza por un ideal que ama, entonces está sirviendo a Dios en forma completa. Y entonces tiene una victoria sobre el Yetzer Hará, sobre la muerte, y se vuelve eterno. Por lo tanto, el concepto del Netzach Yishaker, de Netzach Israel o Yishaker, significa que mientras nosotros, de mayor a menor grado, tengamos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, nuestra voluntad, seremos eternos. Toda la maravilla del pueblo de Israel es que ha tenido todo para no estar existente. Quiere decir, hemos no tenido la tierra, hemos no tenido la cohesión, hemos estado dispersos, todo el tema no nada más del galú, todo el tema de las diásporas, todo el tema de todos los enemigos que hemos tenido, que si no son los griegos son los romanos, que si no son los cristianos, que si son los musulmanes, que si nos expulsaron de España, que si nos están persiguiendo en África. Nos hemos podido sobreponer a todo, y la única explicación por la cual hemos podido sobreponernos a todos estos obstáculos es porque estamos haciendo la voluntad de Hashem. Y entonces la única forma como pueblo de mantener y el secreto de nuestra eternidad es que tengamos la capacidad de sobreponernos y de no dejarnos vencer por todo lo que se nos presenta en el camino que nos impide o que nos impediría estar cercanos a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, obviamente no es algo que le pida Dios a toda la humanidad que tenga el nivel de Netzach, pero el Netzach aplicado a nuestra vida es que cuando nosotros nos propongamos metas, que sabemos que son metas importantes para nuestro desarrollo, para hacer nuestro tikkun, tenemos que generar la disciplina, la fuerza y la determinación para poder lograr nuestras metas. Y si cuando una persona logra su meta y logra su tikkun y tuvo la disciplina de hacerlo pese a los obstáculos que representa la vida y que trae la creación misma, entonces cuando la persona muere, no muere. La persona, lo que va a morir, pues va a ser el cuerpo. Pero la persona elevó su conciencia, elevó su ideal, y cuando una persona eleva su ideal, no muere, sino que Dios siempre le va a dar un lugar en el Olam Abba. Y la parte tuya que rectificas en este mundo es una parte que va a subir al Olam Abba y se va a quedar como un abono en una cuenta que van a decir, mira, esta persona bajó al mundo, rectificó 70% de su ser. Entonces, ese 70% queda abonado en la cuenta del Olam Abba, y cuando tengas que bajar, ya nada más vas a bajar con una deuda del 30%. Esto que les estoy diciendo es muy interesante porque lo que vemos es que hay una línea de reencarnación muy particular entre Abel, Noaj y Moshe Rabbeinu. El hecho es que cada uno de estos personajes tiene que venir a rectificar otra cosa. Y es increíble, pero precisamente lo que no rectificó Noaj en vida, lo rectificó Moshe. Quiere decir, Noaj, Dios, acuérdense que él dijo, vamos a salvar a la humanidad, Noaj hizo el arca. Hay un paralelismo tan grande entre Noaj y Moshe, más allá de los 40 días del diluvio y los 40 días en el desierto y los 40 días acá,
Cuando Noah, Dios vio que era un tzadik, la Torah sabemos que cuando nació Moshe también era un tzadik. Entonces, tienen la equivalencia de que ambos son tzadikim. Noah entró un arca y Moshe fue salvado en una pequeña teiba que es como una arquita. El problema que tuvo Noah es que Noah, dijimos que nada más se preocupó por él y por su familia y no peleó por los demás. Cuando Dios ve que están haciendo el Geta Egel, el becerro de oro, le dice a Moshe, le dice, ¿sabes qué, Moshe? Este pueblo ya me enfureció, ya me desesperó, ver que cada minuto tropiezan y tropiezan y tropiezan. Acaban de recibir la Torah, ya están haciendo el becerro de oro. No tengo paciencia para ellos, los voy a destruir. Entonces, en ese momento Moshe pudo haber dicho como Noah, bueno, si tú quieres destruirlos, destrúyelos. Porque dijo, voy a hacer de ti un pueblo. Pero en cambio Moshe lo que le dijo a Dios es, o les das, los perdonas y los incluyes otra vez en tu alianza, o bórrame de tu libro. Quiere decir que Moshe no hizo esto para volverse famoso. Moshe hizo esto por un Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh implica un verdadero sacrificio por el amor que tenía por Israel. Entonces, lo que estamos acá cerrando como plática es que vemos que nadie amó más al pueblo de Israel que Moshe. Moshe es abajo de Gesed. Por lo tanto, el amor de Moshe es el amor de Gesed, pero la forma en que ese Gesed va a bajar al mundo va a ser a través de cómo él, bajo la Torá, de cómo nos exigió, de cómo nos hizo. Entonces, con esto vamos a acabar la clase y quiero que me pregunten. Hay una cosa, un dicho que le dijo Rabbi Akiva a sus alumnos, dice, más de lo que los hijos quieren comer o amamantar, la mamá quiere amamantar a los hijos. Entonces, cuando hemos tenido la experiencia de la lactancia muchas veces te dicen, es que es lo mejor para el bebé que le des leche. Pero a veces no tienes buena leche o a veces no se te ha establecido bien la lactancia y las mamás se ponen muy mal de saber que no pueden lactar. Por lo menos yo que trabajo de depresión postparto me pasa esto. Entonces, hay un tema muy importante. Le es muchas veces más importante a la mamá lactar de lo que le es necesario al bebé. Es decir, para el bebé es lo mejor, pero muchas veces no le cae bien la leche o no le sale suficiente leche. Y el drama que tiene la mamá es que la mamá quiere amamantar. Es decir, así como un becerro quiere amamantar a sus hijos, muchas veces la vaca quiere amamantar más a los becerros, de los que los becerros quieren jalar de la madre. Quiere decir que Netzach es un two-way directions. Por un lado es tu deseo de dar, pero por otro lado es el deseo de conectar. Y eso es algo muy importante que entendamos. Nadie quiso más al pueblo de Israel que Moshe. Nadie sacrificó más en vida. Toda su vida fue llevar al pueblo judío por el desierto, que Dios nos perdone, que Dios nos alimente, que Dios todo, que Moshe. Y pese a eso, Moshe fue el que trajo la ley al mundo. Quiere decir que nosotros cuando vemos la Torah como un yugo, o vemos la Torah como, tiene muchas leyes, ¿qué quiere Dios de nosotros? Lo que tenemos que entender es que Moshe nos trajo el medio para volvernos a conectar con Akadosh Baruj Hu y ser seres eternos. Y ese es el amor más grande. Es como cuando tú tienes un hijo y muchas veces pues ya llega un momento que ya no le quieres dar más dinero, sino más bien le quieres exigir, le quieres poner situaciones en donde él tome responsabilidad, pero tu intención no es atosigarlo y tu intención no es exigirle y ser duro con él, es nada más el medio para que él logre ser independiente y ser fregón y valerse por sí mismo. Pero tu intención original es por amor. Por lo tanto, espero que les hayan entendido bien qué es Netzach.
Y la aplicación de Netzach en nuestras vidas es realmente determinar qué cosas en la vida valdrían la pena que uno sacrificara mucho para lograrlas. Y cuando tengas identificadas esas cosas, energizarlas día a día con disciplina y sobreponerte día a día a eso. Y cuando la persona se voltea, es un gibor. Cuando una persona se sobrepone y logró lo que cuando te volteas y dices, oye, es increíble, pero ya acabé mi tesis, es increíble, pero ya me gradué, es increíble, pero ya tengo mi título, es increíble, ya logré lo que me había propuesto de disciplina. Entonces te vuelves un ser fuerte y vigoroso, lleno de energía. Esa es la mirada de Netzach, es la mirada que se trabaja esta semana. Espero que les haya parecido interesante. Y ahorita voy a abrir el chat para que todos se puedan meter y me puedan preguntar lo que gusten.